Bueno, vamos a desarrollar ahora la segunda parte del foro número 4. Repasamos un poquito lo que estuvimos viendo hasta ahora, es el concepto de desarrollo sustentable, cómo esto está vinculado con los modos de producción, cómo ha evolucionado el concepto de crecer. Crecer en realidad no es a cualquier costo y de cualquier manera, sino incorporando buenas prácticas, y estas buenas prácticas también implican una gestión ambiental que debe tenerse en cuenta en la formulación de mi modo de producción. O sea, es una variable más a ser contemplada. No solo esto, sino que además lo que interesa es que mi modo de producción me permita crecer sustentablemente, es decir, a través del tiempo y sin dañar ni al suelo, ni al agua, ni al aire, ni a la flora, ni la fauna, ni la salud humana, al menos de manera tal de que no pueda remediarlo de forma inmediata y sostenible. Vamos a ver ahora el concepto del seguro ambiental que no habíamos desarrollado. Repasemos un poquito entonces el tema de la responsabilidad ambiental. Yo les había dicho que teníamos que diferenciar bien lo que era la responsabilidad civil ambiental, que generalmente está legislada y se refiere a una persona, a un individuo, el daño que le puede provocar por contaminación a una persona, el daño de responsabilidad ambiental de incidencia colectiva, que es justamente el daño a la comunidad en su conjunto, porque yo estoy dañando el suelo, subsuelo, las napas subterráneas que contienen el agua, que pueden servir de suministro a toda una comunidad. Por supuesto, la tutela de las comunidades está ejercida por el Estado en sus manifestaciones distintas, municipios, gobernaciones o la nación. Acá pongo un ejemplo como para que no haya lugar a duda cuando hablamos de responsabilidad ambiental o civil a qué nos referimos. Si miramos la foto, esta es una pileta que lo que está haciendo justamente, estos son líquidos tóxicos, y lo que está haciendo es todo un reciclaje de los mismos para que puedan recién ahí ser enviados al agua, al río, que espero que se vea en la fotito, yo lo marqué igual ahí con una flecha, llega justo ahí para que la empresa pueda, una vez que limpió de contaminante sus residuos, eliminar. Supongamos que hay un accidente, entonces tenemos esto que está bastante aislado, tiene un solo vecino, y tiene un accidente, se rompe de alguna manera, vamos a ver más en detalle los tipos de accidentes, y entonces tenemos contaminación, se desparramó ese líquido que sabemos que está contaminado. ¿Qué está dañando? Bueno, primero por supuesto dañó el suelo y subsuelo, porque inmediatamente es lo primero que hace, se desparrama. Ahí entonces estamos hablando de un daño ambiental, de responsabilidad ambiental. Yo tengo que reponer, tengo que recuperar este suelo que está dañado y el subsuelo también. Llegó hasta el agua, indudablemente también tengo que limpiar esta lago, río, donde está desembocando y que fue contaminado. Supongamos que también estas plantas que están alrededor de las piletas y que son del vecino, son en realidad plantas, yo puse aromáticas, pueden ser cualquiera, pero el tema es que las cultiva el señor. Indudablemente fueron dañadas. Ahí yo estoy provocándole un daño al vecino en términos de su producción. Pero este no es un daño ambiental. Esto es un daño de responsabilidad civil. Porque el daño que le produzco es porque le arruiné la producción. Le estoy produciendo un daño económico al señor. Por lo tanto debo resarcirlo. Pero esto será a través de la vía civil. Es un daño de responsabilidad civil. El suelo, si está contaminado, no importa si es el de mi territorio o el del vecino, todo el suelo será reparado, porque todo el suelo sí es daño ambiental. Supongamos que este señor inhaló esto que se derramó y le produjo algún daño a su salud. Como estamos hablando solo de este señor va a demandar por la vía civil. O sea que si hay un seguro de responsabilidad civil, este seguro es el que va a cubrir el daño que
se le ha producido al vecino. Si había un operario que estaba trabajando ahí y también es dañada su salud, bueno, hay una cobertura de riesgo de trabajo, o en tal caso será de responsabilidad civil, pero no es daño de responsabilidad ambiental. Estamos hablando de un solo individuo. Vamos a hablar un poco ahora, teniendo en claro el concepto de lo que estamos hablando, de la diferencia entre daño de responsabilidad civil y ambiental, de cuestiones que tienen que ver más con la póliza, con el seguro en sí mismo. Hay diferentes sistemas cuando uno define la cobertura temporal de una póliza. Uno puede decir, esto va a ser por ocurrencia, por reclamo de terceros, claims made, o primera manifestación o descubrimiento. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de cuándo se activa una póliza de seguro, cuándo se gatilla la cobertura. Sería una expresión bastante del mundo asegurador. Si yo supongo, miremos la filmina, una línea de tiempo, en el momento cero yo hago la contratación de la póliza. Firmo mi póliza y mi póliza va a tener una cobertura anual, ¿sí? O sea que el primer año termina de cubrirme la compañía de seguro. ¿Qué es lo que me pide la modalidad de ocurrencia? Lo que me dice es, yo te voy a cubrir, compañía de seguros va a indemnizar al individuo si el daño ambiental, el daño, cualquier daño, porque es la modalidad de ocurrencia, perdón, el daño se produce en la vigencia de la póliza, o sea, durante el primer año. Yo tengo el accidente, lo que fuere, el daño se produce ahí y entonces me lo cubre la compañía, independientemente que el reclamo o la denuncia sea posterior a la vigencia de mi póliza. ¿Sí? Supongamos que yo tengo un choque de autos, que es lo más que uno siempre lo relaciona fácilmente, porque nadie puede dudar de cuándo ocurrió, o si estamos hablando de producciones agrícolas, granizó, digamos. Es un hecho que yo determino inmediatamente la ocurrencia, y por lo tanto, si choqué durante el periodo de la vigencia de la póliza, la compañía me va a cubrir. No importa que la demanda que yo reciba por daños que se dieron a raíz del choque se produzca después de la vigencia de la póliza, ¿sí? Acá lo que interesa es cuándo ocurrió. Ocurrió y puedo determinar el momento preciso de cuándo ocurrió, y esto fue durante la cobertura, entonces la póliza me cubre y la compañía paga. En la modalidad claims made no es importante cuándo ocurrió, no porque no sea importante, sino porque tal vez es difícil de determinar. Esta modalidad apareció especialmente con el tema de cubrir el tema de responsabilidad de los médicos. ¿Cuándo en realidad empezó el daño este? Fue cuando la operación, ¿cómo lo pruebo? El tema tenía que ver con una cuestión también legal de probar la ocurrencia. Entonces, a raíz de los conflictos que esto trajo, se crea esta modalidad por la cual lo que interesa para la compañía de seguros no es cuándo ocurrió, sino que la demanda se produce, el reclamo se produce durante la vigencia de la póliza. O sea, nuevamente, yo estoy en el momento cero, contrato la póliza, mi cobertura es anual. Acá, ¿qué es lo relevante? Que la denuncia o el reclamo se produzca acá. Cuando se produce el accidente no es relevante. Vale aclarar, para Latinoamérica generalmente se suele combinar ocurrencia con claims made, es decir, que suelen pedir a veces en algunas pólizas que el daño no solo ocurra durante la vigencia de la póliza, sino que el reclamo también tiene que ser durante la vigencia de la póliza. Vamos al tema de la modalidad ambiental. En la modalidad ambiental, lo que interesa no es cuándo ocurrió, porque si es un accidente, hubo un accidente, volcó un camión que llevaba combustible, yo tengo exacta idea de cuándo ocurrió la contaminación. Pero hay veces donde yo no tengo noción de cuándo empezó, cuando mi contaminación es gradual, digamos, como que va de a poquito, es acumulativa. Esto se suele dar mucho cuando hablamos de temas de salud o de otros ejemplos que ahora voy a dar.
A partir de esto, en realidad, la cobertura en el tema ambiental se ha considerado que es o tiene vigencia a partir de la primera manifestación o descubrimiento de la contaminación. Entonces, lo que interesa acá, esto rojo que está en la filmina, no necesariamente es cuando ocurrió. Si ocurrió, si fue súbito, por supuesto me cubre. Pero en realidad lo importante, porque ya se manifestó, fue un accidente, pero lo importante es cuando yo me doy cuenta que apareció la contaminación. Y para entender mejor el concepto, pasemos a la otra filmina. Supongamos que yo tengo un caño subterráneo que transporta determinada sustancia y se va corroyendo, o sea, se corroe, se arruina en el tiempo. Esto es bastante normal, si bien hay prácticas de control de calidad y yo sistemáticamente debería estar controlando la calidad de las tuberías o reemplazarlas frente a que la vida útil de la misma ya esté terminada. Esto puede ocurrir. Si se produce esto, yo voy a tener finalmente la rotura de un caño y por supuesto el derrame líquido. Pero mientras se corroe hay pérdidas y yo ahí estoy teniendo una contaminación gradual, porque si esto es subterráneo, el suelo, las napas que yo estoy contaminando se van a ir contaminando de a poco y yo me voy a enterar después, no en forma inmediata. No en forma inmediata como sería así, estoy excavando, vamos a decir, tengo una construcción, tengo una máquina excavadora y de pronto golpeo un caño. Frente al impacto, la contaminación es súbita, ¿sí? El daño es súbito, por lo tanto lo detecto en forma inmediata. Hay otro tipo de contaminaciones que también se consideran graduales. Un error de operación, el tema del goteo, porque lo puse en la canilla, pero el error de operación, yo generalmente puedo estar controlando determinados sistemas y no vuelvo a pasar hasta dentro de un tiempo. Y mi error de operación puede ser que esto que está goteando, que puede ser una sustancia altamente contaminante, bueno, yo no lo voy a detectar hasta que vuelva a pasar por la zona, quiero decir. Estos errores de operación es muy común que ocurra, donde yo, por eso el ejemplo no es casual, porque en términos industriales es una de las causas más normales, digamos, de contaminación en el ambiente, de justamente que no cierran bien la canilla. Y bueno, esto sería una contaminación gradual. También cuando yo estoy acumulando determinado combustible, sustancia o lo que fuera, yo almaceno porque necesito tener a mi disposición, y en realidad algunos de estos tanques que yo no estoy usando habitualmente tiene una pérdida. Esto está produciendo también un derrame y por lo tanto una contaminación que es gradual. A diferencia, como hablábamos hoy, la foto muestra un camión, obviamente tuvo un accidente, se cayó y traía combustible, sería súbito, o el ejemplo de la rotura, estoy trabajando, un operario está trabajando y de pronto rompe un caño, pincha un caño. Uno dice, bueno, pero ¿cómo detecto entonces lo gradual? ¿Cómo se manifiesta? La verdad es que hay muchas formas de detectarlo. Por eso se habla de primera manifestación o descubrimiento. Uno, porque se supone que uno tiene generalmente una política de prevención ambiental, está controlando, no todos los días, pero sí sistemáticamente, que todo esté en orden. Y los ingenieros industriales, según me han contado, que saben que no es mi especialidad, hay un montón de recursos por los cuales ellos detectan, y hay sistemas, y esto lo van a comprender si trabajan en la parte agraria, por los cuales ellos se dan cuenta en forma inmediata si hay una contaminación que no están viendo. Generalmente cuando hay tanques semienterrados o enterrados totalmente, o cuando hay cañerías, se suele plantar determinadas flores que perciben inmediatamente si hay contaminación. ¿Por qué? Porque cambian de color las hojas en forma inmediata, no es un verde habitual, o porque se marchitan. Y esto inmediatamente es detectado como que hay que revisar porque seguramente tengo alguna pérdida que está dañando el suelo y por lo tanto se manifiesta en cómo está la planta. ¿Cómo reaccionan los países frente a esto? Digamos, ¿todos están de acuerdo frente a esto que yo les estoy diciendo? En realidad hay una cobertura para accidentes y manifestaciones súbitas,
y también para graduales. Todos aplican este criterio de primera manifestación o descubrimiento. Bueno, no, está repartido. Entonces tenemos algunos ejemplos que yo les puse. ¿Qué pasa en Francia? En Francia, que en realidad ha tenido bastante éxito, casi todas las coberturas se canalizan a través del pool Azul Pool, justamente de Francia, cubre los riesgos ambientales y cubre con el concepto de primera manifestación o descubrimiento, cubre tanto si es súbito como gradual. El tema es por cuánto tiempo. En realidad, lo que va a cubrir es por un periodo temporal y le añade 2 años más para la parte si tarda en hacerse reclamos. O sea, la cobertura es anual, pero hay un periodo extendido de reclamo. En Italia también tenemos un pool. Ustedes piensan que esto es un riesgo poco conocido. Generalmente las compañías de seguros temen frente a cómo asegurar, porque hay que tener cierta especialización. Entonces lo que hacen es unirse las compañías de seguro con las reaseguradoras para brindar este tipo de cobertura. En el caso de Italia, les decía, lo que se aplica es el principio de reclamo claims made. Acá no rige el tema este de la primera manifestación, sino una vez que tengo el reclamo se activa la póliza. Pero sí cubren contaminación gradual, o sea, cubren súbito y gradual. En Holanda también funciona otro pool. En este caso también van a cubrir tanto las manifestaciones súbitas como las graduales. Lo que se va a diferenciar respecto de las anteriores que estábamos hablando es que ellos dicen, yo aplico el criterio de reclamo, mi cobertura es anual, no voy a dar periodos de extensión, salvo que te cobre una prima mayor y bueno, entonces en vez de un año te cubro 2. Pero como que bueno, ¿por qué? Porque yo ya conozco el tipo de cliente, entonces es como que hago un diferencial de prima. Pero la verdad es que está hablando de reclamo, la modalidad es reclamo y sí me cubre súbito y gradual. En el caso de Alemania tenemos una póliza uniforme casi para todo el mercado y justamente lo que van a cubrir es daño repentino y gradual, y también el tema este de a través de la primera manifestación, ¿no? El sistema de primera manifestación o descubrimiento. España. En España antes era ocurrencia y reclamo y ahora se cambió hace un par de años, no mucho en realidad. Ahora tiene el criterio de primera manifestación y reclamo dentro del periodo del seguro o 2 años posteriores, o sea, un sistema muy similar al francés. Esto en realidad tuvo que ver justamente a raíz de la competencia. La empresa XL empezó a dar este tipo de cobertura fuera del pool y bueno, el pool finalmente se ayornó a este mecanismo. ¿Cómo es en Argentina? En Argentina es un derecho constitucional, el seguro es obligatorio, cubre daño súbito y gradual, la cobertura se activa frente a la primera manifestación o descubrimiento. Acá el periodo de vigencia de la póliza va a ser 1 año, pero ya está por reglamentación, por normativa, todo esto, determinado que si vienes por primera manifestación y descubrimiento en el primer año, hay 2 años más para esperar el reclamo. O sea que es muy parecido al francés y al español. Está reglamentada el seguro de responsabilidad ambiental, de incidencia colectiva y el seguro de caución ambiental. En Argentina la caución entra como seguro para la superintendencia y por lo tanto también se reglamentó. En Argentina existe en este momento una sola modalidad de caución aprobada y 5 compañías que adhirieron a este modelo de póliza, o sea que la comercializan. Y todavía no fue aprobada, no pudo ser aprobada ninguna póliza de responsabilidad ambiental. Quisiera hacer una aclaración respecto de esto. La póliza de caución, que no solo existe en Argentina, existe en otros lados, la verdad es que fue pensada
en sus orígenes, en forma teórica, para que si yo tengo una producción en marcha y de pronto tengo un accidente que tiene consecuencias ambientales y no tengo disponibilidad financiera para en ese momento remediar el daño que provoqué, entonces se me activa la póliza de caución, la compañía de seguros se hace cargo de indemnizar justamente al remediador para que pueda hacer la limpieza, y una vez que terminó mi producción y por lo tanto empezó la venta, puede reintegrarle a la compañía de seguros lo que gastó en la caución. Es decir, está pensado justamente para un momento especial, a diferencia de la póliza de responsabilidad ambiental, donde lo que yo estoy haciendo es un traslado del riesgo, y que es la póliza que en realidad por excelencia la que debería imponerse. Sin embargo, cuesta mucho imponer este tipo de póliza, y ahora vamos a ver por qué. Al menos en la otra filmina, porque primero les voy a decir por qué los seguros son obligatorios. En Argentina es obligatorio, y no solo en Argentina, también en otros países. El concepto de obligatoriedad del seguro está relacionado, o casi siempre fue relacionado, con el concepto de proteger a la víctima. Pensemos en el seguro de auto de responsabilidad civil, que es obligatorio en la mayoría de los países, y no en todos. En realidad, ahí lo que se trata de proteger justamente es la víctima, que es ajena, en realidad, al daño que se le puede provocar con un choque. En la responsabilidad ambiental no solo se quiere proteger a la víctima, que obviamente está ajena a lo que puede ser la contaminación y el daño que le puede producir una actividad productiva, sino también proteger al que ejerce la actividad productiva. ¿Por qué? Porque a veces aquel que tiene una industria, un campo que está explotando, no tiene real conciencia del daño ambiental que puede estar produciendo. Y tampoco tiene conciencia del costo que implica remediar una vez provocado el daño ambiental. El daño ambiental es en ese sentido muy duro, porque cuanto más tiempo pase entre que el daño se produce y que yo tomo medidas para remediarlo, más se agrava. Por lo tanto, el que sea obligatorio es para poder contar con financiamiento inmediato para reparar el daño, más allá de la condición de solvencia de quien lo provocó, y por supuesto para proteger a toda la comunidad en su conjunto, que sería la víctima o el beneficiario de la póliza. Yo les decía otros países que también aplican este concepto: Inglaterra, Italia, España, República Dominicana, estuve viendo hace poco también. Espero que después ustedes me informen qué pasa en vuestros países. Les decía que es difícil este tema de instalar el seguro de responsabilidad ambiental. Es difícil porque hay que conocer mucho. En realidad, no todas las industrias están en condiciones de recibir un seguro. A veces algunas no tienen una buena política de prevención, no tienen un sistema de control adecuado interno, algunos tienen muchos pasivos ambientales, o sea, ya están teniendo contaminación. Por lo tanto, para poder asegurarlos, como no se puede asegurar un pasivo, un siniestro, la compañía tiene que exigir que primero limpie aquello que está contaminado y después recién asegurar, con lo cual se complejiza mucho más. También es cierto que la suma asegurada, por supuesto, tiene límites. Yo cuando tengo un seguro, lo que hago es compartir el riesgo, pero es una parte del riesgo. Por lo tanto, yo no puedo estar pendiente que la compañía se haga responsable de todo, porque no lo es. El responsable es quien ejerce la actividad. La compañía de seguros solamente viene a cubrir una parte de esto, en que asumiendo justamente que va a compartir un poco del riesgo. Otro tema importante es que lo que más se ha experimentado es el tema de cubrir contaminación, que es lo que todos entendemos rápidamente. Pero la verdad es que hay otras formas también, otros daños ambientales, y todavía no se ha explorado.
Está claro hasta ahora que entonces el seguro ambiental no es un seguro estándar, no es algo que yo puedo vender por internet. Es un traje a medida, necesita asesoramiento, necesita conocimiento. Si bien va a haber una póliza general, va a haber condiciones particulares que tienen que ver con la propia actividad riesgosa a la que se está cubriendo. Por lo tanto, también hay que seleccionar muy bien la modalidad, la alternativa, si es necesario armar en realidad un instrumento más complejo para poder cubrir a la actividad. Es decir, que acá el asesor de seguros pasa a ser un personaje muy importante, porque justamente el productor o el dueño de la actividad riesgosa tiene que realmente mostrar todo lo que tiene para poder asegurarse y ser consciente de todo el riesgo que tiene involucrado y que puede llevar a un accidente ambiental. La verdad es que el seguro ambiental, si bien no se conoce tanto, tiene un crecimiento exponencial. Es demandado cada vez más, es demandado por los organismos internacionales, es demandado por las propias, una vez que la gente entiende de qué se trata, también lo demanda. Me refiero al que tiene una actividad productiva, pero también es una exigencia que viene dándose hoy en día en los mercados de capitales, en la compra. Todo el mundo quiere tener una evaluación de impacto ambiental o una evaluación de la situación ambiental que tiene aquello que va a comprar o que va a vender, y la verdad es que esto va a seguir creciendo. Yo creo que a medida que el conocimiento crezca, la tecnología crezca y se den soluciones, inclusive puede llegar a ser una rama de seguro. Esto es mi opinión, por supuesto. Así que acá cerramos el capítulo del seguro y vamos a dejar justamente para la parte final cómo relacionamos todos estos conceptos con la actividad de agropecuaria, ¿no? O sea, ¿dónde ustedes ven que se relaciona con la actividad agropecuaria? En principio les digo que siempre el acento está puesto más en la cuestión industrial, no tanto en el agropecuario. También les digo que en el caso de Argentina, por lo menos, todavía no se armó nada para cubrir ni flora ni fauna, porque los modelos para poder evaluar el riesgo y ver cómo sustituir o reemplazar o compensar es bastante complejo. Por lo tanto, lo que se ha avanzado mucho tiene que ver con lo que sea suelo, subsuelo, aguas o aguas subterráneas. También quiero remarcar que el tema del aire, la verdad es que no hay seguros para el aire, pero porque todavía no hay una tecnología apropiada para limpiar, recomponer o recuperar el aire. Sí hay tecnologías para no contaminarlo, pero no para limpiarlo. Por lo tanto, obviamente no se puede asegurar, porque no hay forma tampoco de recuperarlo. Por eso el tema de la prevención es lo más importante en los temas ambientales, y vamos a ver que en la cuestión agropecuaria, les adelanto mi opinión, yo creo que el acento está más puesto ahí que en la solvencia de los mecanismos financieros posteriores a que el daño se haya producido. Bueno, continuamos en la próxima.